Un mecánico reparó un androide para una niña alienígena, sin saber que su madre emperatriz lo observaba. El taller de reparaciones de la estación Omega 7 estaba saturado por un olor espeso a circuitos quemados y a fluidos de refrigeración que se evaporaban en nubes metálicas, una fragancia áspera que Tucker Garrison había terminado asociando con el concepto de hogar mucho más que con cualquier recuerdo terrestre. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, se deslizaban sobre llaves y sondas, y la grasa se acumulaba en la tela de un trapo que hacía tiempo había dejado de ser útil. Frente a él, el panel de los estabilizadores gravitacionales parpadeaba con advertencias en tonos ámbar, insistiendo en fallas que parecían empeñadas en repetirse una y otra vez. A unos metros, Samuel, su hijo, estaba tumbado sobre el vientre, con las piernas agitándose en el aire mientras sostenía una tableta de aprendizaje. El cabello color arena se erizaba en todas direcciones y los ojos verdes brillaban con una atención tranquila que a Tucker siempre le recordaban a Sarah, aunque cada vez que esa memoria lo sorprendía un nudo se formaba en su pecho. 3 años habían pasado desde el accidente en las minas de Europa, y aún así la herida no cicatrizaba. El niño levantó la voz para anunciar que había terminado las lecciones y reclamó la promesa de cenar en Kowalski's, convencido de que esa noche podría conseguir papas asteroide en lugar de la pasta insípida del dispensador. Tucker sonrió y respondió que sí, pero con la condición de que aceptara las verduras. Samuel protestó como si cargara la mayor tragedia, pero terminó asintiendo. El mecánico volvió a hundirse en el nido de cables y piezas, cuando un sonido extraño cruzó el aire del taller. No era el chirrido de compuertas presurizadas ni el golpeteo de un dron de mantenimiento. Se trataba de una vibración musical, tenue como un cristal frotado, seguida de una voz leve que parecía brotar de varias gargantas en perfecta sincronía. Tucker se incorporó con brusquedad y casi golpea su frente contra el metal. En el umbral se alzaba una figura diminuta, de la altura de Samuel, pero evidentemente no humana. Su piel cambiaba de azul claro a plateado con cada reflejo de la lámpara superior, sus orejas puntiagudas caían con una languidez triste y unos ojos enormes de color violeta ocupaban gran parte de su rostro. El cabello no era cabello, sino filamentos transparentes semejantes a fibras cristalinas que producían un tintineo suave al rozarse entre sí. Llevaba una túnica simple tejida con un material imposible de clasificar, y a duras penas conseguía arrastrar un cuerpo metálico que se arrastraba a su lado. Cuando dio un paso al interior del taller, Tucker distinguió que se trataba de un androide. Estaba golpeado, con abolladuras en el torso, rayones profundos en las extremidades y un brazo colgando en un ángulo forzado. La criatura, con voz quebrada, pidió ayuda. Quería que lo reparara. Lo llamaba Rusty, aunque el número de serie visible en el pecho lo identificaba como Unidad Compañera 17, un modelo descontinuado desde hacía más de una década. Sus lágrimas, gotas plateadas que corrían como mercurio líquido, caían sobre la superficie manchada del androide. Tucker dejó las herramientas, se acercó despacio y se arrodilló junto a la figura metálica. Le preguntó el nombre y ella respondió que en su lengua era imposible de pronunciar, pero que podía llamar la melodía. Relató con voz entrecortada que unos jóvenes Kronar habían tirado a Rusty por un conducto de mantenimiento. Se burlaban de ella, la acusaban de aferrarse a un juguete roto. Tucker sintió que la mandíbula se le endurecía, porque conocía a esos muchachos arrogantes que caminaban por los corredores de la estación como si fueran dueños de cada compuerta. Examinó el androide con su escáner. El córtex motor estaba fracturado, el actuador del brazo seccionado y el núcleo de memoria presentaba una grieta microscópica que amenazaba con expandirse y borrar todo lo que definía a Rusty. No era un simple robot, era una máquina diseñada para aprender y moldear su personalidad con los años, un compañero capaz de contar historias y evolucionar con la niña que lo había cuidado desde que comenzó a caminar. Melodía, con manos temblorosas, sacó una bolsita con créditos de comida que había guardado durante ciclos. Era todo lo que tenía. Tucker contuvo un suspiro. El dinero no alcanzaba ni para un diagnóstico, pero lo que vio en el rostro de la niña era algo que no podía ignorar. Le propuso un trato, él ponía las piezas que pudiera rescatar de su inventario y el conocimiento, y ella, junto a Samuel, lo ayudarían en tareas menores. De esa manera pagarían con su tiempo y su atención, y aprenderían algo en el proceso.
Los ojos violetas se iluminaron con esperanza, los verdes brillaron con entusiasmo infantil, y el taller se llenó de una energía diferente. Samuel comenzó a clasificar tornillos y tuercas con la concentración de un relojero, Melodía tomó un pincel suave y retiró el polvo de los circuitos con la delicadeza de quien limpia un relicario, y Tucker se sumergió en la cirugía mecánica. Reparó la fractura del córtex con precisión extrema, selló la grieta del núcleo con un adhesivo molecular que no estaba diseñado para ese propósito pero servía, y reconstruyó las conexiones de la extremidad. Mientras trabajaba, explicó conceptos con metáforas comprensibles, comparando circuitos con nervios y engranajes con huesos. Melodía habló de las historias que Rusty inventaba para ella, cuentos de princesas que se enfrentaban a galaxias enteras y serpientes de cristal que volaban sobre montañas. Samuel replicó que los dragones no existían, pero luego preguntó si tal vez sí podían existir en algún rincón del universo. La niña rió como campanillas agitadas por el viento y confesó que en su mundo había criaturas semejantes. El taller, por momentos, dejó de ser un lugar de trabajo y se transformó en un refugio cálido. Finalmente llegó el momento de encender al androide. Tucker conectó la tableta, observó la cascada de datos que confirmaba que la personalidad seguía intacta y presionó la secuencia de activación. Durante un segundo, nada ocurrió. Después, los servomotores exhalaron un murmullo grave, las celdas se cargaron y los ojos LED brillaron. El androide giró la cabeza hacia Melodía y con voz metálica, cargada de un afecto imposible de programar, preguntó si estaba herida. La niña se lanzó a sus brazos de acero con lágrimas de alivio. Rusty la sostuvo con cuidado y declaró que nunca se apartaría de ella. Después, al mirar a Tucker, afirmó con solemnidad que la reparación había ido más allá de una obligación profesional. Lo llamó un acto de bondad. Samuel preguntó por los cuentos de dragones espaciales y el androide aseguró que tenía cientos, dispuesto a relatar la historia de la princesa Melodía y la gran serpiente de Andrómeda 5. Los niños se acomodaron en el suelo para escuchar, y el mecánico, de pie frente a la mesa de trabajo, experimentó una sensación de paz que no recordaba desde hacía demasiado. Lo que ninguno de ellos percibió fue que, en lo alto de la estación, en una sala de observación que no figuraba en los planos, una mujer oculta bajo capas de seda luminosa contemplaba la escena. Su piel tenía el mismo resplandor cambiante, sus ojos compartían el mismo violeta profundo, pero en ellos había siglos de sabiduría y una autoridad que hacía vibrar los paneles de luz a su alrededor. Era la emperatriz Salaria la Eterna, soberana de 17 sistemas y comandante de la flota más poderosa de la galaxia, que observaba cómo un mecánico humano reparaba no solo un androide, sino la alegría de su hija. La rutina de la estación siguió su curso con la misma frialdad mecánica de siempre, pero en el taller de Tucker Garrison el aire parecía distinto. Melodía apareció a la mañana siguiente, con Rusty caminando a su lado de manera torpe pero orgullosa, y Samuel la recibió como si se conocieran desde siempre. El mecánico había dispuesto un rincón del taller para que los niños trabajaran con piezas pequeñas, y mientras él se hundía entre cables y módulos defectuosos de los sistemas de soporte vital, los dos se sentaban en el suelo para intercambiar juegos, historias y preguntas que jamás se habrían hecho si no existiera esa coincidencia improbable. Rusty, todavía cubierto de leves cicatrices en el chasis, demostraba una paciencia infinita al explicar problemas matemáticos o relatar anécdotas en forma de cuentos épicos que atrapaban la atención de ambos. Tucker los observaba de reojo mientras reparaba un condensador de gravedad. La niña lo escuchaba con una atención reverente, como si cada palabra fuera un secreto del universo, y Samuel no tardaba en interrumpir con comparaciones ingenuas que provocaban sonrisas. Había algo sanador en esa dinámica. El hombre comprendía que no solo había devuelto a la vida a un androide, también había abierto una puerta para que su hijo se relacionara con alguien de su edad, aunque esa alguien viniera de un mundo inimaginablemente lejano. Una tarde, Rusty mencionó que en el sector norte de la estación se vería un espectáculo singular. Restos de un cometa cruzarían la atmósfera fina del planeta cercano y producirían una lluvia de meteoros visible desde el Observatorio 12. Samuel saltó de inmediato, rogando a su padre que los llevara. Tucker revisó mentalmente la lista de pendientes, pensó en el filtro de aire que debía cambiar y en las válvulas hidráulicas que lo esperaban, pero la ilusión en los ojos de los niños pesó más que cualquier obligación.
Preparó un termo con chocolate caliente, consiguió unas mantas viejas y los llevó por pasillos oscuros hasta un mirador casi abandonado. El ventanal mostraba un horizonte infinito salpicado de estrellas, y cuando las primeras trazas de fuego atravesaron el vacío, un murmullo de asombro llenó la sala. Melodía apoyó las manos diminutas contra el cristal transparente y dejó escapar un suspiro que sonaba como una melodía real. Samuel se acomodó contra el brazo de su padre, con la taza humeante entre las manos, y afirmó que aquello era mejor que cualquier juego de simulación. Tucker apenas podía apartar la mirada de ellos. La niña probó el chocolate y sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. Dijo que era la bebida más maravillosa que había probado. Tucker explicó que era una tradición terrestre que su abuela preparaba en inviernos interminables, y el recuerdo lo golpeó con dulzura y nostalgia. Entre risas, los niños comenzaron a hablar de deseos. Samuel aseguró que las estrellas fugaces concedían milagros si uno era rápido al pedirlos. Melodía confesó que había deseado quedarse allí para siempre, porque con ellos se sentía parte de algo que no había sentido en mucho tiempo. Samuel reveló su propio deseo, que ella no tuviera que marcharse nunca. Los dos se miraron en silencio, como si un pacto invisible hubiera quedado sellado bajo la danza brillante de los meteoros. Tucker se estremeció porque comprendió lo que significaba para la pequeña extranjera pronunciar esas palabras, y también porque reconocía en su hijo la misma necesidad de pertenencia que él mismo cargaba. En otro nivel de la estación, donde los planos oficiales no mostraban accesos, una silueta encapuchada seguía cada movimiento desde lo alto. Salaria la Eterna, emperatriz de 17 sistemas, no se perdió un gesto. Vio cómo la risa volvía a la boca de su hija después de años de soledad, observó la forma en que el humano ofrecía calor y cuidado sin esperar recompensa, y sintió que las negociaciones programadas con los representantes coloniales podían esperar. Dio la orden a su capitana de retrasar la reunión y mantuvo la vista fija en aquella escena íntima. No había tratado comercial ni contrato de minería que valiera tanto como la sonrisa recién recuperada de su heredera. Cuando el último fragmento de cometa se desintegró en un resplandor verde que iluminó los rostros jóvenes, Tucker se inclinó para preguntar si todo estaba bien. Melodía bajó la mirada y confesó con voz frágil que envidiaba la manera en que él y Samuel formaban una familia sólida aún en medio de las pérdidas. Samuel respondió con sencillez que ella también tenía madre y a Rusty, y que eso contaba. La niña asintió, pero la tristeza en sus ojos no desapareció. Tucker entonces dijo que a veces los padres se equivocaban, a veces se distraían o parecían lejanos, pero el amor estaba allí, incluso en los silencios. La pequeña escuchó en silencio, sosteniendo la taza caliente con ambas manos como si quisiera conservar el calor de aquellas palabras. En ese instante, la emperatriz decidió que la lección había sido suficiente. Había llevado a su hija a esa estación con la intención de exponerla a realidades distintas, pero lo que había encontrado superaba sus cálculos. Una familia incompleta había ofrecido lo que ningún protocolo imperial podía garantizar: autenticidad, amistad y consuelo. Mientras el vapor del chocolate empañaba los bordes del ventanal y los niños intercambiaban historias, Salaria comprendió que la vida de su hija estaba a punto de cambiar para siempre, y con ella, tal vez, el destino entero de su imperio. El zumbido constante de la estación nunca se interrumpía, pero aquella jornada la calma se quebró con un estrépito en los pasillos cercanos al taller. Tucker estaba sumergido hasta los codos en una consola de gravedad cuando escuchó los gritos, las pisadas fuertes y un chillido inconfundible de miedo infantil. Tiró la herramienta sin pensar y salió corriendo, todavía con el olor del metal caliente pegado a la ropa. En el corredor, 3 jóvenes Cronar habían acorralado a Melodía y a Rusty. Uno de ellos, corpulento y con la arrogancia tatuada en cada gesto, intentaba arrancar el brazo recién reparado del androide, mientras los otros se reían con crueldad. La niña suplicaba entre lágrimas que no lo destrozaran otra vez. Tucker avanzó con pasos firmes. Antes de que el muchacho pudiera reaccionar, le sujetó la muñeca con una presión que lo obligó a soltar la pieza metálica. Su voz salió baja, cargada de amenaza contenida. Aquel androide lo había arreglado él mismo, y si volvían a tocarlo o a ponerle una mano encima a Melodía, serían ellos quienes terminarían necesitados de reparaciones. El Cronar trató de liberarse, gruñendo que su padre era un magnate con contratos en media docena de colonias,
pero el mecánico no cedió ni un milímetro. Después de un empujón seco que lo obligó a retroceder, Tucker se plantó entre los agresores y la niña, desafiante. Les dio la opción de marcharse o enfrentarse a una denuncia formal por agresión en plena estación. Los tres se miraron entre sí, confundidos por la osadía de un simple técnico. Acostumbrados a la impunidad, no supieron responder de inmediato. El mayor escupió amenazas sobre venganza y castigos ineludibles, pero finalmente retrocedieron, lanzando insultos por encima del hombro mientras se alejaban. Tucker se giró entonces hacia la pequeña, que se abrazaba al torso de Rusty con el rostro hundido en el metal frío. La tranquilizó con palabras suaves, asegurándole que nadie iba a dañarlos mientras él estuviera cerca. Ella respondió entre sollozos que los Cronar siempre regresaban, que ahora lo odiarían también a él. El mecánico esbozó una sonrisa cansada y replicó que había lidiado con adversarios mucho peores que un grupo de niños ricos. De vuelta en el taller, Samuel los esperaba inquieto. Cuando vio a su amiga temblando, corrió a tomarle la mano y prometió que juntos protegerían a Rusty. El androide, aún con las marcas de la agresión en su carcasa, agradeció a Tucker con solemnidad, asegurando que lo consideraba un amigo, un término que rara vez había usado en relación a un humano. Tucker aceptó el reconocimiento con un gesto simple, porque no creía merecer honores por hacer lo que consideraba natural. Las horas siguientes pasaron en una calma engañosa. Los niños se refugiaron en juegos y tareas escolares bajo la atenta vigilancia de Rusty, mientras el mecánico intentaba volver a concentrarse en su trabajo. Sin embargo, su mente no lograba apartarse de la mirada de odio que le había dedicado el Cronar mayor. No se sorprendió demasiado cuando, al revisar su terminal personal, encontró un mensaje oficial lacónico: su contrato quedaba terminado de manera inmediata, con instrucciones de presentarse en recursos humanos para cobrar la liquidación y preparar el desalojo del módulo. Sin explicaciones, sin derecho a réplica. La influencia del padre de aquellos muchachos había caído sobre él como un martillo. Trató de ocultar la noticia, pero Samuel percibió la expresión en el rostro de su padre. Tucker improvisó una excusa sobre cuestiones de trabajo y pidió a los niños que se entretuvieran con un nuevo juego de exploración planetaria. Se apartó al rincón más oscuro del taller y revisó el mensaje una y otra vez, con la rabia mezclándose con una impotencia áspera. Perder el empleo significaba abandonar la estación, renunciar a la estabilidad conseguida con tanto esfuerzo y arrancar a su hijo de la amistad recién nacida con Melodía. Cuando aún intentaba imaginar un plan, otra notificación apareció en la pantalla. El remitente estaba encriptado y el contenido era breve. Se le solicitaba presentarse en el hangar 97 a una hora precisa, llevando credenciales, y debía acudir solo. El lugar no era cualquier sitio, estaba restringido a naves diplomáticas y militares, inaccesible para personal común. Tucker comprendió que se trataba de una trampa o de una oportunidad extraordinaria, y en ambos casos no tenía margen para negarse. Miró a los niños, que reían mientras Rusty intentaba enseñarles una canción antigua de su programación cultural. Había algo en aquella escena que le recordó por qué seguía adelante pese a todo. Se acercó al androide y le pidió que cuidara de ellos durante unas horas. Rusty inclinó la cabeza con solemnidad y aceptó sin dudarlo. Antes de salir, Melodía lo detuvo tomándole la manga de la chaqueta y preguntó si todo estaba bien. Tucker respondió con una sonrisa que no sentía, asegurándole que volvería pronto y que no había nada de qué preocuparse. El camino hacia el hangar se le hizo interminable. Cada pasillo parecía más silencioso de lo habitual, cada puerta automática tardaba demasiado en abrirse, cada patrulla de seguridad lo miraba con sospecha. Cuando llegó al acceso, quedó sorprendido. El suelo brillaba como mármol pulido, las luces eran cálidas en lugar de industriales y las naves ancladas tenían líneas elegantes que no se parecían a ningún diseño comercial. Frente a él, una mujer alta, de piel oscura y cabello plateado trenzado con disciplina militar, lo estaba esperando. Se presentó con voz firme como comandante Verity Blackstone y aseguró representar a alguien muy interesado en su persona. Tucker apenas alcanzó a preguntar de qué se trataba cuando la oficial lo condujo entre los muelles hasta una nave monumental. El casco no parecía metálico sino cristalino, con reflejos que cambiaban de color al ritmo de sus pasos. La comandante lo nombró con respeto,
el Star Whisper, uno de los yates imperiales más raros del universo. En ese momento, Tucker comprendió que lo que estaba a punto de descubrir superaba cualquier sospecha, y que el destino lo había arrastrado hacia un terreno del que no había regreso posible. El brillo imposible del Star Whisper lo envolvió desde el momento en que subió por la rampa. Tucker sentía que cada paso lo alejaba de la rutina de la estación y lo sumergía en un territorio donde nada de lo conocido servía como referencia. El interior no era un amasijo de cables, paneles y tuberías como en los corredores que había recorrido toda su vida, sino un espacio diseñado con un equilibrio extraño entre lujo y sobriedad. Los muros parecían estar tejidos de cristal vivo, pulsaban con tonalidades suaves que cambiaban con el ritmo de la respiración, y cada superficie reflejaba una armonía imposible de conseguir en talleres humanos. En medio de ese escenario irreal, una figura descendió con la gracia de alguien que no necesitaba anunciar su poder. La mujer que apareció frente a él tenía la misma piel iridiscente que había visto en Melodía, aunque más intensa, capaz de proyectar destellos plateados y violetas en cada movimiento. Sus ojos eran abismos de memoria, profundos y sabios, como si guardaran siglos de historias. Llevaba ropajes que parecían hechos de fragmentos de estrellas y un porte que lo hizo dudar entre inclinarse o salir corriendo. Sin embargo, fue ella quien habló primero con una voz armónica que resonaba como un coro. Se presentó como Salaria la Eterna, emperatriz de 17 sistemas y comandante de una flota que podía borrar mundos. Tucker apenas logró articular que conocía a su hija, y de inmediato comprendió la magnitud de su error al no haber sospechado jamás que aquella niña de mirada triste fuera la heredera de un imperio. La emperatriz, sin embargo, no mostró molestia. Al contrario, explicó que había ordenado a su hija ocultar su identidad para darle la oportunidad de conocer la vida sin adornos palaciegos, de comprender lo que significaba la amistad verdadera y de descubrir quién era más allá de los protocolos. Ahora, después de ver la forma en que Tucker la había protegido y cómo había devuelto a Rusty a la vida, había decidido rebelarse. El mecánico se mantuvo firme, aunque por dentro todo se le desmoronaba. Reconoció que había actuado sin calcular consecuencias, que lo único que le había importado era consolar a una niña desesperada. Salaria lo escuchó con atención y confesó que eso precisamente era lo que valoraba, la capacidad de actuar con compasión sin esperar nada a cambio. Luego habló con franqueza de los Cronar, de su influencia decadente y de los abusos que incluso ella ya no toleraba. Dijo que pensaba romper contratos con ellos y buscaba a alguien capaz de dirigir nuevas operaciones mineras en su nombre, alguien que no fuera un burócrata corrupto ni un aristócrata preocupado solo por títulos, sino una persona con experiencia real y principios inquebrantables. Tucker se quedó mudo. Había dedicado su vida a reparar motores oxidados y sistemas de reciclaje, y de pronto le ofrecían la dirección de un sector minero entero bajo protección imperial. Respondió que no era empresario ni político, solo un padre que intentaba criar a su hijo en medio del vacío. La emperatriz replicó que precisamente esa era la razón, un hombre que entendía lo que significaba luchar cada día para mantener a salvo a su familia sería más confiable que cualquiera de los consejeros que la rodeaban. Además, agregó con una sombra de dolor en los labios, desde que su esposo murió protegiéndola de un atentado, Melodía había perdido la alegría. En cambio, con Samuel y con él había vuelto a reír. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el murmullo del casco cristalino del yate. Tucker respiró hondo y, antes de comprometerse, puso condiciones. Dijo que Rusty debía seguir junto a Melodía sin restricciones, que nadie interfiriera con la forma en que planeaba administrar las minas, y que los niños, sin importar su linaje, tenían derecho a ser niños, a jugar, ensuciarse y equivocarse sin que la etiqueta imperial los ahogara. La emperatriz lo observó con intensidad, y durante un instante él creyó que había ido demasiado lejos. Pero después, para su sorpresa, la soberana extendió la mano y aceptó cada exigencia, incluso con una chispa de alivio en el rostro. Regresaron juntos al taller, donde la escena era un caos colorido. Samuel y Melodía habían encontrado pintura magnética y estaban cubriendo a Rusty con trazos abstractos que imitaban la lluvia de meteoros. El suelo estaba manchado, las paredes también, y los niños parecían orgullosos de su obra. Samuel se interrumpió al ver a la emperatriz, pero en lugar de reprenderlo, Salaria soltó una carcajada inesperada.
Se inclinó hacia su hija y le dijo que estaba orgullosa de su valentía, de haber defendido a su amigo y de haber buscado ayuda. La niña, con la brocha todavía en la mano, confesó que no quería marcharse porque allí tenía algo que había deseado durante años, amigos verdaderos. Tucker confirmó entonces que había aceptado la propuesta y que él y Samuel los acompañarían a Cristaria Prime. La reacción de los niños fue un estallido de júbilo. Melodía se abalanzó sobre Rusty y luego abrazó a Samuel con tanta fuerza que casi lo derriba, y el androide, cubierto de manchas brillantes, declaró que la ocasión ameritaba una celebración con chocolate caliente. En esa cocina improvisada del taller, con tazas humeantes y risas que resonaban contra las paredes grasientas, Tucker comprendió que su vida había cambiado para siempre, que la decisión estaba tomada y que lo que había empezado con un acto sencillo de reparación ahora lo empujaba hacia un destino tan inmenso como peligroso. El amanecer artificial de la estación apenas despuntaba cuando Tucker recibió la confirmación definitiva. En cuestión de días él, Samuel, Melodía y Rusty abandonarían Omega 7 rumbo a Cristaria Prime. La noticia se propagó entre pasillos con rapidez, como un rumor imposible de ignorar. Mientras muchos colegas lo miraban con una mezcla de sorpresa y envidia, él no podía dejar de pensar en el camino recorrido hasta ese punto. 3 jornadas antes se preocupaba por un estabilizador de gravedad defectuoso y por la cena barata del comedor, y ahora debía prepararse para presentarse en un palacio construido en montañas vivientes de cristal, como director de operaciones mineras para un imperio entero. La despedida de la estación no fue solemne ni grandiosa, sino íntima. Samuel corrió por última vez los corredores donde había pasado su infancia, se detuvo frente a las ventanas que mostraban el vacío y se despidió de los pocos amigos que había hecho. Melodía lo acompañaba de cerca, más animada que nunca porque no tendría que separarse de él. Rusty cargaba las pertenencias mínimas de la familia Garrison, entre ellas las fotografías de Sarah que Tucker guardaba como tesoro. Al llegar al muelle, el Star Whisper aguardaba con una elegancia intimidante, y cuando las compuertas se cerraron detrás de ellos, la estación Omega 7 quedó atrás como un recuerdo lejano que aún olía a grasa, ozono y circuitos chamuscados. El viaje hacia Cristaria Prime fue la primera vez que Samuel contempló un salto hiperlumínico. La nave se estremeció en silencio mientras el espacio se deformaba en un arco imposible, y el muchacho se aferró al brazo de su padre con los ojos abiertos como platos. Melodía, acostumbrada a los trayectos interestelares, le explicó que las luces que parecían desangrarse en todas direcciones eran simplemente las estrellas extendidas por la curvatura del vacío. Rusty complementó la explicación con cifras, teorías y hasta comparaciones poéticas que lo hacían sonar más humano que máquina. Tucker, por su parte, observó la escena con la certeza de que aquellos niños estaban viviendo un momento que recordarían siempre, mucho más importante que cualquier cálculo técnico. Cuando finalmente atravesaron el corredor dimensional y el horizonte mostró el sistema triplemente iluminado de Cristaria, la visión los dejó sin aliento. El planeta parecía una joya colosal que flotaba en el espacio, con su superficie refractando la luz de 3 soles en un espectro que pintaba todo con colores imposibles. Ciudades suspendidas en órbita reflejaban la estética de flores congeladas, y naves imperiales se desplazaban como cardúmenes coordinados de peces metálicos. Melodía señaló los destellos que recorrían la atmósfera y explicó que eran los bosques de cristal, capaces de cantar con el viento. Samuel la escuchaba fascinado, incapaz de cerrar la boca. Tucker, en cambio, sintió un peso nuevo en los hombros. Allí lo esperaban responsabilidades que ningún manual de mecánica podía enseñarle. El aterrizaje en el palacio fue una experiencia diseñada para impresionar. La nave descendió entre montañas que brillaban como diamantes gigantescos y el complejo imperial surgió de la roca como si hubiera crecido de manera natural, sus torres elevándose hacia los cielos teñidos de violetas y azules. Una multitud aguardaba en la plataforma, formada por cortesanos, funcionarios y militares, todos deseosos de ver con sus propios ojos al humano al que la emperatriz había entregado semejante confianza. Tucker caminó con la mandíbula tensa, sintiendo cada mirada clavada en él como una aguja, pero se concentró en Samuel y en Melodía, que se tomaban de la mano sin miedo alguno. La presentación formal fue breve.
Salaria apareció en lo alto de una escalinata con armadura ceremonial y declaró ante todos que Tucker Garrison asumiría de inmediato la dirección de las operaciones mineras del imperio en el sector humano. Sus palabras resonaron en la plaza con una autoridad inquebrantable, y aunque algunos cortesanos intercambiaron miradas de desaprobación, nadie se atrevió a objetar. General Korat, un guerrero imponente con armadura que parecía tallada en piedra viva, se adelantó para darle la bienvenida, y al estrechar la mano de Tucker lo felicitó por haber enfrentado a los Cronar sin doblegarse. Samuel se inclinó torpemente, Melodía sonrió con orgullo, y Rusty registró cada instante para su memoria inquebrantable. Las nuevas habitaciones superaban cualquier expectativa humana. El ala asignada a la familia contaba con techos transparentes que podían mostrar el cielo nocturno, jardines interiores con plantas de vidrio vivo que emitían notas musicales y hasta un salón donde la gravedad podía modificarse con un simple gesto. Samuel corrió por cada rincón gritando que aquella era la casa más increíble de todas, mientras Melodía le enseñaba que en los muros podía proyectar cualquier paisaje del imperio, desde desiertos de obsidiana hasta mares fosforescentes. Tucker se quedó en silencio frente a una ventana, tratando de aceptar que aquello no era un sueño ni una ilusión pasajera, sino la nueva realidad de ambos. Esa misma noche, se organizó un banquete en honor a los recién llegados. La sala estaba colmada de nobles que evaluaban con ojos críticos cada movimiento del mecánico convertido en funcionario imperial. Los platos parecían esculpidos en luz sólida, y los sabores eran tan intensos que Samuel no sabía si estaba comiendo o soñando. Melodía lo guiaba con paciencia, enseñándole protocolos básicos mientras Rusty permanecía de pie detrás de ellos, erguido como un guardián silencioso. Tucker respondía con frases cortas y firmes a las preguntas cargadas de veneno de algunos aristócratas, sin perder nunca la calma. Fue en medio de ese banquete cuando un joven cristalino de rostro anguloso y sonrisa venenosa se presentó como príncipe Axios, primo de Melodía y aspirante oculto al trono. Con cortesía fingida interrogó a Tucker sobre su repentina ascensión, insinuando que un simple mecánico jamás podría comprender la magnitud de las decisiones imperiales. Tucker respondió con serenidad que los sistemas se mantenían funcionando gracias a manos que sabían repararlos, y que la grandeza de un imperio no dependía de títulos, sino de la gente que los sostenía día a día. La respuesta dejó al príncipe con una mueca de fastidio apenas disimulada. Salaria, observando desde su asiento, levantó su copa en señal de aprobación silenciosa. Cuando el banquete terminó y las luces del palacio se atenuaron, Tucker acompañó a Samuel hasta la habitación preparada para él. El niño, agotado pero eufórico, preguntó si realmente iban a quedarse allí para siempre. Tucker respondió que nada en el universo era eterno, pero que aquel lugar sería su hogar mientras la vida se los permitiera. Samuel se durmió sonriendo, y Tucker salió al balcón para contemplar las 3 lunas ascendiendo sobre las montañas de cristal. Allí lo esperaba Salaria, envuelta en la penumbra. Le advirtió que la corte no lo aceptaría fácilmente, que Axios y otros herederos buscarían cualquier debilidad. Tucker replicó que toda su vida había lidiado con engranajes rotos, y que un palacio lleno de intrigas no era tan distinto. Solo hacía falta encontrar la pieza correcta y ajustarla con paciencia. La emperatriz lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto. Le recordó que no debía dejarse moldear por la ambición ni por el lujo, porque lo que la había convencido de confiar en él era justamente su autenticidad. Tucker prometió que no cambiaría, que seguiría siendo el mismo hombre que había reparado un androide destrozado solo porque una niña lloraba por él. En silencio, ambos observaron cómo 3 serpientes cristalinas surcaban el cielo nocturno, reflejando la luz lunar en escamas que parecían fragmentos de arcoíris. Salaria comentó que la aparición de 3 juntas era un presagio de transformaciones positivas. Tucker sonrió con ironía, pensando que aquella profecía ya se había cumplido. En ese instante comprendió que había cruzado un umbral sin retorno. Los días por venir traerían desafíos mayores que cualquier estabilizador averiado o contrato injusto, pero no los enfrentaría solo. Tenía a Samuel, a Melodía, a Rusty, y de algún modo inexplicable, la confianza de una emperatriz que lo había elevado de la nada a un papel crucial en el destino de millones. Y aunque no lo admitiera en voz alta, en su interior empezó a crecer una certeza inesperada: aquel imperio,
con todos sus peligros, se estaba convirtiendo en el lugar donde realmente podía construir un futuro. La mañana en Cristaria Prime no comenzó con la calma prometida de los bosques cantores, sino con el estruendo metálico de las sirenas de emergencia que desgarraron el aire como cuchillas. Tucker despertó sobresaltado, todavía acostumbrándose a la amplitud casi irreal de sus aposentos, y en segundos comprendió que no se trataba de un simulacro. El eco de pasos acelerados, el crujir de armaduras y las órdenes cortantes en varios idiomas recorrían los corredores del palacio como una ola imparable. Samuel apareció en la puerta de su habitación con los ojos muy abiertos, aún con el uniforme escolar arrugado, preguntando qué sucedía. Antes de que Tucker respondiera, Melodía irrumpió con el rostro pálido y la voz temblorosa. Desde la terraza había visto descender formaciones enteras de naves Kronar. Rusty confirmó la información con precisión matemática, desplegando proyecciones holográficas donde se apreciaban decenas de cruceros rodeando la órbita inmediata del planeta. El androide explicó que no era una maniobra de intimidación, sino un ataque abierto y coordinado. Tucker sintió un nudo en la garganta. Los Kronar habían decidido vengarse de la humillación sufrida en la estación y ahora pretendían quebrar al Imperio en su corazón. El rugido de los cañones atmosféricos estalló en el exterior, seguido de la vibración del suelo que sacudió los ventanales de cristal. Samuel se aferró al brazo de su padre y preguntó con un hilo de voz si iban a morir. Tucker se inclinó hacia él y, sin titubear, le aseguró que encontrarían la forma de resistir. En ese instante apareció la emperatriz, cubierta con una armadura ceremonial que parecía irradiar luz propia. Su porte era el de una guerrera que no había olvidado la raíz de su poder. Ordenó a Tucker que llevara a los niños al Star Whisper, preparado para evacuar a la familia real en caso de emergencia. Melodía se negó con un grito que quebró el aire, insistiendo en que no abandonaría a su madre. Salaria dudó por un segundo, y Tucker aprovechó ese instante para dejar clara su posición. No eran fugitivos ni cobardes, y si los Kronar querían una guerra, la enfrentarían juntos. Los ojos de la emperatriz brillaron con una mezcla de furia y respeto, pero no replicó, porque sabía que aquella terquedad era la misma que había hecho sonreír a su hija después de años de tristeza. Tucker recordó entonces los explosivos confiscados meses atrás, demasiado inestables para usarse en minería pero perfectos para alterar campos gravitacionales. Le pidió a Rusty que organizara un traslado inmediato hacia los hangares de carga. El androide procesó los cálculos en segundos y confirmó que, con detonaciones estratégicas, podrían provocar anomalías capaces de desarmar la formación enemiga. Era una idea suicida, pero también la única con posibilidades reales de éxito. La emperatriz, incrédula, preguntó si un simple mecánico planeaba dirigir la defensa de un imperio. Tucker respondió con serenidad que había pasado media vida evitando colapsos en túneles y que un enjambre de naves no era más que una mina gigantesca esperando la presión adecuada para derrumbarse. Las siguientes horas se transformaron en un torbellino. Escuadrones imperiales despegaban uno tras otro, mientras la flota Kronar lanzaba andanadas que convertían el cielo en una tempestad de fuego. En medio de esa batalla colosal, naves mineras pesadas, obsoletas y lentas comenzaron a desplegarse bajo la coordinación de Rusty, quien enlazó sus sistemas de navegación en una red improvisada. Samuel y Melodía transmitían instrucciones con seriedad inusual para su edad, repitiendo cada protocolo que el androide dictaba. Tucker observaba con orgullo y terror a la vez, consciente de que cualquier error condenaría a miles. Cuando llegó el momento, dio la orden de activar las cargas. El vacío se iluminó con un estallido que parecía desgarrar el tejido mismo del universo. Los campos gravitatorios se distorsionaron y los cruceros Kronar fueron arrastrados unos contra otros como juguetes desorientados. La confusión fue instantánea, colisiones, explosiones secundarias y disparos erráticos sembraron el caos. La flota imperial aprovechó el colapso para avanzar como una lanza ardiente, destrozando lo que quedaba de resistencia. En menos de una hora, el enemigo que había llegado confiado en una victoria rápida se rindió por completo. El silencio posterior a la batalla pesaba más que el estruendo. Tucker permaneció junto a la emperatriz en el balcón central, observando los restos de las naves enemigas arder en la atmósfera como lluvias de meteoros artificiales. Salaria lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud,
reconociendo que había salvado no solo al trono sino también a millones de vidas. Ordenó que las familias Cronar fueran arrestadas y sus fortunas congeladas, prometiendo que nunca más volverían a amenazar a quienes habían tratado como simples juguetes. Tucker, exhausto, pensó en la ironía. Había vencido a una flota completa con la misma lógica que utilizaba para mantener a salvo un túnel de extracción. Esa noche, el palacio celebró no con banquetes ostentosos, sino con un alivio compartido. Los soldados cantaban en los patios, los sirvientes lloraban de emoción y los niños corrían libres entre corredores que todavía olían a ozono. Samuel se quedó dormido sobre el regazo de Rusty, escuchando historias de dragones estelares transformados en metáforas de resistencia. Melodía se acurrucó contra su madre, que por primera vez en años dejó caer la corona a un lado y simplemente acarició el cabello de su hija. Tucker contempló la escena y sintió que, más allá de los títulos y responsabilidades, había encontrado un propósito que lo definía: reparar lo que estaba roto, no solo en máquinas, sino en personas, en familias y en mundos enteros. Sabía que el amanecer traería intrigas políticas, desafíos burocráticos y nuevas amenazas, pero también comprendió que ya no caminaba solo. Tenía a su hijo, a una princesa que lo consideraba familia, a un androide que había demostrado ser más humano que muchos nobles, y a una emperatriz que confiaba en su carácter más que en cualquier consejo de corte. En ese instante, mientras las 3 lunas se alzaban sobre las montañas de cristal y las serpientes luminosas danzaban en los cielos despejados, Tucker Garrison aceptó que su vida había dejado de pertenecerle únicamente a él. Ahora era parte de algo vasto, complejo y extraordinario, y estaba dispuesto a enfrentarlo con la misma determinación con la que había salvado a un androide maltratado en un taller olvidado de la estación Omega 7. Las cicatrices de la batalla aún resplandecían en la órbita de Cristaria Prime cuando el imperio entero comenzó a reacomodarse bajo una calma frágil. Las naves Cronar destruidas se habían convertido en brasas celestes que caían lentamente hacia la atmósfera, mientras las estaciones defensivas reparaban sus escudos y los patios del palacio hervían con rumores. Para Tucker, el bullicio político que siguió a la victoria resultó más abrumador que el combate mismo. Delegaciones de sistemas aliados exigían audiencias, nobles resentidos cuchicheaban en los pasillos y funcionarios con sonrisas envenenadas lo felicitaban, cada uno con intenciones ocultas. En medio de ese torbellino, Samuel y Melodía habían encontrado una rutina peculiar. Por las mañanas asistían juntos a clases impartidas por tutores imperiales, y por las tardes desaparecían por los jardines cristalinos acompañados de Rusty, que ahora era tratado con la deferencia reservada a un sabio anciano. Los sirvientes murmuraban con asombro cada vez que el androide se inclinaba para explicar la resonancia armónica de las hojas cantoras o narraba la historia de antiguas constelaciones como si las hubiera vivido. Tucker los observaba de lejos y sonreía. Los niños estaban aprendiendo lo que significaba ser libres en un entorno que antes parecía diseñado solo para encadenarlos. Sin embargo, las tensiones no tardaron en manifestarse. Príncipe Axios, humillado por la indiferencia con que Tucker lo había enfrentado en el banquete, comenzó a mover hilos en secreto. Su círculo de simpatizantes difundía la idea de que un forastero humano no debía tener influencia en decisiones cruciales del imperio. Los rumores llegaban a oídos de Tucker como un zumbido constante, pero él no se dejaba arrastrar por provocaciones. Prefería dedicar su energía a transformar las minas, donde cada día implementaba nuevas medidas de seguridad que salvaban vidas y devolvían dignidad a miles de trabajadores. Esa diferencia práctica era más poderosa que cualquier intriga. Por primera vez en generaciones, los obreros sentían que alguien en el poder los consideraba personas y no piezas reemplazables. Salaria, desde su trono, observaba con creciente admiración la forma en que el mecánico humano había convertido la compasión en un arma política más efectiva que cualquier flota. A menudo lo convocaba a reuniones privadas no para hablar de informes, sino para reír con anécdotas de Samuel, para recordar historias de Sara proyectadas en cristales holográficos, o simplemente para compartir un silencio cargado de confianza. Entre ambos había nacido una alianza que no se limitaba a la conveniencia. Era la comprensión mutua de dos padres que habían conocido la pérdida y que ahora luchaban por proteger a sus hijos en un universo hostil. Con el paso de los meses, la influencia de Tucker se hizo imposible de negar.
Las minas dejaron de ser trampas mortales y se transformaron en modelos de eficiencia. Rusty fue invitado a exponer sus cálculos ante el Consejo Técnico, causando un revuelo que obligó a la nobleza a reconsiderar el valor de las inteligencias artificiales olvidadas. Samuel y Melodía comenzaron a ser vistos no solo como niños jugando entre jardines, sino como símbolos de un futuro más abierto, donde la amistad entre especies superaba las viejas barreras de linaje. Incluso algunos cortesanos antes hostiles empezaron a aceptar que la estabilidad del imperio dependía de aquella extraña familia improvisada. La amenaza de los Cronar, aunque sofocada, no desapareció del todo. Restos de su flota intentaron incursiones menores en sistemas periféricos, pero fueron repelidos con facilidad gracias a las tácticas inspiradas en los métodos de Tucker. Paradójicamente, lo que comenzó como una venganza se convirtió en la chispa de una reforma galáctica. El imperio, acostumbrado a la rigidez de siglos, descubría que la innovación podía surgir de la mirada sencilla de un mecánico que nunca había aspirado a nada más que mantener a salvo a su hijo. Una noche, mientras 3 lunas ascendían al unísono sobre las montañas cristalinas, Tucker salió al balcón del ala este. Samuel dormía profundamente después de un día de juegos y estudios, y Melodía había caído rendida en el sofá con Rusty recitándole poemas de 17 sílabas. La emperatriz apareció a su lado, sin corona ni armadura, apenas con una túnica sencilla que la hacía parecer más cercana. Le dijo que los Cronar habían firmado su rendición final y que el consejo exigía recompensas para el hombre que había salvado al imperio. Tucker respondió que no necesitaba tierras ni títulos, que lo único que pedía era la oportunidad de seguir trabajando, de seguir arreglando lo que otros consideraban desechado. Salaria sonrió, comprendiendo que esa humildad era en realidad la mayor fortaleza. Lo declaró oficialmente guardián de Melodía junto a ella, consolidando un vínculo que ninguna intriga podría romper. Tucker aceptó con un nudo en la garganta, sabiendo que aquel gesto sellaba no solo su destino, sino también el de Samuel, Melodía y Rusty como una familia inseparable. El viento nocturno trajo consigo el canto de los bosques de cristal, una melodía que resonaba como un himno de renacimiento. Tucker cerró los ojos y se permitió recordar el taller grasiento de Omega 7, el olor a aceite quemado, la desesperación de una niña que sostenía a un androide roto. Todo había comenzado allí, con un acto pequeño de bondad que nadie más quiso ofrecer. Ahora, gracias a ese gesto, un imperio entero se encontraba en un camino nuevo. Abrió los ojos y miró el horizonte estrellado. El universo seguía lleno de problemas que necesitaban reparación, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo ni perdido. Tenía un hogar, un propósito y una familia improbable que le recordaba cada día que incluso lo que parece irremediablemente dañado puede volver a brillar. Rusty, desde el interior, comenzó a narrar otra de sus historias imposibles, y las risas de los niños llenaron el aire. Tucker sonrió, sabiendo que aquello era el verdadero triunfo, haber demostrado que la esperanza puede renacer donde nadie la espera.